el equivalente a los DNU era la única solución para asegurar un mínimo de gobernabilidad. Acá no se da eso, no se da. Entonces la explicación que yo encuentro es la siguiente: es el miedo al debate, es el miedo a la prensa, es el miedo a la discusión en el seno de la sociedad. La diferencia entre un DNU, cuando ya no hay crisis ni emergencia, es decir, no estamos hablando de situaciones ya superadas, estamos hablando de una situación como la actual, donde se dice que hay superávit fiscal, que estamos fenómenos, que todo está regio, que estamos creciendo no sé cuánto % al año. Entonces, ¿para qué DNU? Y porque la ley significa un proyecto que lo manda el Ejecutivo, se origina en las cámaras, sale publicado en los diarios, se debate en las comisiones se invita a especialistas o a los sectores sociales comprometidos o a las entidades representativas, después se debate en el recinto, se aprueba, pasa a la otra cámara, ahí puede haber correcciones, vuelve a la cámara de origen, después se promulga, puede haber un veto parcial o un veto total, el Congreso puede insistir de nuevo, todo eso implica que se va formando un consenso, a favor o en contra, pero se va formando. En cambio, el DNU uno se entera en el boletín oficial. ¡Tac! Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta eso. Con respecto a los fiscales, y bueno, los fiscales tienen una situación muy peculiar, porque la constituyente en los últimos días o momentos, en el 94, incorporó el artículo 120, consagrando al Ministerio Público como si fuera un cuarto poder del Estado. Y uno abre la Constitución y efectivamente, cuando habla del gobierno federal, primero Poder Legislativo, segunda parte Poder Ejecutivo, tercera Judicial, y agregaron cuarto Ministerio Público, que se compone del Ministerio Público de los fiscales, para la acusación, y del Ministerio Público para la defensa, los defensores. Pero el artículo es un primor, está redactado poéticamente. Pero lo que ocurre es que los fiscales no tienen asegurada la inamovilidad. Entonces, los fiscales tienen miedo, vamos a decir la verdad. No es fácil ser fiscal, no es fácil ser fiscal. Sobre todo cuando aparecen instrucciones como las que ha dado el ministro de Justicia de que antes de cumplir la orden de un juez o de un fiscal hay que darle parte al ministerio para que el ministerio no se sabe qué quiere saber, pero lo quiere saber. Es decir, es una medida que asusta. Y ahí, bueno, el que no tiene temor tiene miedo, y el que no tiene miedo tiene temor, será una diferencia de grado. También el hecho de tener tal cantidad de jueces interinos. Me acuerdo con Duhalde se dejó todo al día, me acuerdo se habían mandado todos los pliegos al Senado, todo al día estaba. Ahora hay vacantes, pero por toneladas, y cada juez interino es alguien que, si quiere pasar a ser titular efectivo, tiene miedo. Entonces, para no usar la palabra miedo, yo eufemísticamente digo, hace falta más energía jurisdiccional. Es decir, que sería decir en guarango y en el bar de la esquina, poner los atributos arriba de la mesa. Es decir, todos me entienden. Pero no se puede exigir el heroísmo a todos. Hay héroes, pero no todos están en condiciones de ser héroes. Yo creo que la gran falla sí está en los fiscales. El que hizo la pregunta dio en el grano, porque los jueces solo algunas cosas las pueden hacer ellos de oficio, pero actúan en general por el impulso que le da el fiscal a una causa. Es decir, el fiscal es el responsable de que la investigación siga adelante y de que el proceso cumpla todas sus etapas. Y ese tema está enclenque. La tercera era el tema de izquierdas y... Sí. Bueno, yo la terminología de izquierdas y derechas, me acuerdo haber leído a aquel famoso escritor y humorista inglés ya muy pasado de moda, Bernard Shaw, que cuando le hacían la pregunta contestaba, ¿a la izquierda de qué? ¿A la derecha de qué? ¿Cuál es el punto de referencia? Me pareció que era una salida humorística de Bernard Shaw. Pero hoy en día, en el lineamiento actual, el tema de la distinción entre izquierdas y derechas corre por temas concretos y no por una cosmovisión global. Desde el momento que han hecho implosión regímenes como el de la Unión Soviética, regímenes como los corporativismos en su momento, las propias democracias occidentales han tenido que transformarse en una forma no solo cuantitativa, sino cualitativa, muy considerable. La gente se va alineando por temas. Por ejemplo, una persona puede ser perfectamente de centro derecha en el sentido de que quiera un mínimo de orden, porque el orden es el precio que pago para gozar mejor mi libertad.
En medio del caos o de la anarquía, mi libertad queda muy precarizada, muy precaria. No tengo tiempo, está lleno de obstáculos, corre peligro mi seguridad, no me voy a arriesgar, no voy a trabajar, no voy a crear, no voy a invertir, es decir, paraliza, la anarquía paraliza. Y no nos olvidemos de una frase muy sabia de la Corte de hace 90 años, cuando dijo: fuera de la Constitución solo cabe esperar la anarquía o la tiranía. Fin de la cita. De mi modesta cosecha, yo, Jorgito, le agrego: la primera en la historia suele traer a la segunda. Cuando se crea la anarquía, se genera o se pone el germen de la tiranía. Se puede ser de centro derecha también buscando la calidad, la excelencia. Todos queremos mayor calidad en las instituciones, calidad institucional, excelencia en la educación, que todos tengan mejor educación, educación popular, educación gratuita, educación en igualdad de oportunidades. Yo soy un producto típico de la educación pública. Cuando leía mi currículum y yo me ponía sonrojado, el amigo Brown, yo le debo todo al Estado, o sea, al pueblo. Todos los títulos que tengo son escuela primaria pública, excelente, escuela secundaria estatal pública, excelente, universidad, excelente, y los 3 doctorados en universidades públicas, excelentes los profesores y los cursos y seminarios que tuve que hacer. Y Victorino de la Plaza, que era muy humilde, el sucesor de Roque Sáenz Peña y antecesor de Irigoyen, que había sido huérfano de joven, de muy chiquito, y la madre hacía empanadas que él salía a vender, y fue uno de los primeros canillitas. El día del canillita es el de Florencio Sánchez, también podría ser el de Victorino de la Plaza, y que consiguió una beca porque la madre le escribió a Urquiza pidiéndole una beca porque era viuda y pobre para que el chico pudiera estudiar en el Colegio de Concepción del Uruguay. Y Victorino de la Plaza fue un alumno brillante en Concepción. Urquiza le contestó la carta de puño y letra y le dio la beca. Y Victorino de la Plaza, bueno, después vino a Buenos Aires, se hizo amigo de Vélez Arfiel, le ayudaba a escribir el código, y le entrega el poder Irigoyen, ganándose la puteada de los conservadores por no hacer fraude. No quiso hacer fraude, que se respetara la ley Sáenz Peña y se respetara el espíritu de Roque Sáenz Peña, y no hubo fraude y ganó Irigoyen. Y cuando se siente próximo a morir hace testamento, y en el legado deja, había ganado bastante plata también en la profesión porque era un excelente abogado, había sido, en fin, había ocupado todos los cargos imaginables, pero además era un abogado de alma, una suma muy considerable para la enseñanza pública en reconocimiento y gratitud por lo que recibí gratis y que me permitió llegar hasta donde llegué, dijo Victorino de la Plaza. Entonces ahí se puede ser de centro derecha y se debe ser de izquierda, de centro izquierda, en temas como la seguridad social, en temas como la igualdad de oportunidades, en temas como los planes de salud, los planes frente a la desocupación. En todo eso